Nada, muy buenas tardes. Gracias, Lucía, por la presentación. La verdad es que he estado conectado viendo todo el trabajo de los compañeros que han estado presentando todo lo que el trabajo de las aulas del futuro y todo el enfoque que han hecho, el enfoque práctico también. Y veo ahí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo. Y sí, veo aquí a los 316 participantes que siguen todavía toda esta tarde y la verdad es que me he planteado dos objetivos. He estado viendo todo el enfoque, he estado viendo todo lo que vamos haciendo. Son las 6:30 de la tarde, tenemos todavía de trabajo hasta las 8. Es un día muy largo para haber estado todos trabajando por la mañana, para haber estado en el aula y me he planteado dos objetivos. El primero de ellos es entender cómo el aula del futuro cuadra en el gran cambio que estáis viviendo en vuestras escuelas y en el gran cambio que están viviendo otras escuelas en el mundo. Y lo que vamos a hacer después es ver qué escenarios, qué formas de trabajar alrededor del aprendizaje basado en proyectos, como hemos visto los ejemplos, pero otras líneas de trabajo que nos valen para trabajar en el aula del futuro. Hemos empezado esta tarde diciendo, esto no va de la tecnología del futuro, esto va de la metodología, hemos visto cómo va de la metodología y me gustaría que fuéramos capaces de entender que realmente va de la metodología y de qué metodología va esto y que realmente seamos capaces de entender que hay más de una metodología. Que no se trata de crear solo proyectos, sino que se trata de realmente crear este escenario de metodologías activas donde seamos capaces de hacer que no todos los alumnos hagan lo mismo en el mismo momento, en el mismo lugar, con el mismo material, de la misma manera. Que eso es una de las grandes frases que también ha salido cuando hemos visto esta foto del siglo XIX. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que veamos el enfoque, estos dos objetivos, ¿vale? Son las 6:30, vamos a estar hasta las 8, hasta las 7:30 yo os puedo acompañar viendo estos ejemplos. Me parece increíble que todavía estemos 317 personas conectadas a estas horas de la tarde y ya con la merienda puesta para hacer todo este trabajo. Creo que el Aula del Futuro es un proyecto precioso, lo llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo cuando se inició desde el INTEF y me encanta ver cómo va creciendo y todo el programa de embajadores y todo, pero quiero que entendamos cómo el Aula del Futuro cuadra en esta línea y qué metodologías podemos trabajar, porque hemos visto algo, hemos visto algunos ejemplos, pero tiene un potencial enorme del que quería mostraros y ver todas las posibilidades. ¿De acuerdo? Así que estos son nuestros dos grandes objetivos y yo creo que, Lucía, voy a compartir, ¿vale? Y comparto pantalla por mi parte. Creo que, a ver, ahora mismo solo se ve de colores. ¿Se ve algo ahora? ¿Una presentación con mi nombre? Sí, muy bien, de acuerdo. Pues estupendo. Pues por mi parte, como decíamos, yo sobre todo presentarme. Yo soy Alfredo Hernando, soy orientador escolar. Empecé a trabajar hace 16 años como orientador de centros de educación secundaria, de institutos de la Comunidad de Madrid y en otros centros concertados, de la escuela pública y de la escuela concertada. Soy de formación psicólogo y en el inicio del trabajo empecé a trabajar, no sé si hay algún orientador más en todos los asistentes que tenemos del Aula del Futuro, pero en el inicio del trabajo empecé a trabajar desde la perspectiva de la orientación como una palanca de cambio y mejora de los centros educativos. Esto fue a finales del siglo XX, cuando empezó a gestarse todo lo que podemos llamar ahora los movimientos y el trabajo que estamos haciendo de innovación educativa en los coles, que luego se ha traducido de muchas formas y en muchos programas como este del Aula del Futuro. Desde hace 10 años dirijo el proyecto Escuela 21, que me sacó del aula para buscar experiencias innovadoras de prácticas replicables en escuelas de todo el mundo. Porque desde que empecé a trabajar como orientador y en cuestiones de formación del profesorado, me di cuenta de que había grandes experiencias en España y que con todos los centros con los que estábamos trabajando, en la red de centros, después trabajé en la red de centros de escuelas concertadas, de escuelas católicas en España, he trabajado con distintas administraciones en espacios de asesoría y de formación del profesorado
y creo que estábamos llegando a unos niveles de trabajo que lo que nos hizo fue ir a buscar a otros lugares qué estaba ocurriendo porque necesitábamos nuevas inspiraciones. Gran parte de estas inspiraciones sirvieron para generar lo que hoy conocemos en España como el proyecto del aula del futuro, que como se ha dicho también es más del presente que del futuro. Fue en su momento del futuro y ahora ha terminado por convertirse en un aula del presente. Entre todas esas cosas, ahora mismo en Escuela 21 lo que hacemos es acompañar procesos de innovación en educación para mejorar la experiencia de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, para mejorar la educación a través de la innovación. Y lo hacemos como lo estamos haciendo esta tarde, buscando experiencias que funcionan, casos concretos, viendo cómo podemos replicarlo, viendo cómo podemos ampliarlo y trabajarlo con distintas instituciones y procesos. Os comento todo esto porque mucho de lo que vamos a ver y de nuestra forma de trabajo y de todo el equipo que está detrás de mí y que me acompaña, que yo estoy aquí yo solo, pero nunca trabajo solo, vamos a ver muchas experiencias de todo el trabajo que estamos haciendo juntos y que vamos derivando. Y aparecerán algunas palabras como aparecen ahí y veremos cómo podemos ir construyendo y trabajando sobre esto y con esto todos juntos en el proceso. Yo quiero dar las gracias por seguir aquí, por estar, por la invitación y por yo creo que toda esta motivación de la gran perspectiva de lo que es tener la inquietud de mejorar la educación sumándose al aula del futuro. Creo que es una de las experiencias que está teniendo un más recorrido en España, con la capacidad de que el Ministerio y las comunidades autónomas se están poniendo de acuerdo para impulsarlo, con el papel y la red de embajadores, con la posibilidad de darle salida. Y creo que es un motivo de agradecimiento que podamos estar aquí, que podamos disfrutar y que podáis encontrar vuestro espacio. Creo que lo decía el otro compañero antes, y esta es una de las grandes respuestas. Esto no se trata de innovar tanto por la modernidad, sino se trata de tener una vocación de seguir mejorando lo que hacemos por nuestros estudiantes. Esta es la vocación que nos ha traído aquí. La vocación por mejorar la educación es más grande que la vocación por la innovación. No se trata de innovar por innovar, sino se trata de ofrecer una mejor experiencia para nuestros estudiantes, ofrecerles mejores perspectivas de vida, mejor educación, y eso lo podemos lograr a través de la innovación. A través de la innovación, con proyectos como este del aula del futuro y con la posibilidad de cambiar realmente lo que ocurre en el aula cada día y en cada momento cuando trabajamos con ellos. Así que muchas gracias y me gustaría traeros un regalo. Me gustaría recibir este regalo de esta tarde y traeros un regalo. Un regalo de muchas prácticas, de cómo están funcionando, de 3 escenarios distintos para entender cómo se puede trabajar en el aula del futuro y luego un regalo en forma de descargable que tendréis a vuestra disposición para ver cómo todo esto tiene una realidad concreta y se puede trabajar de una manera concreta en el aula, ¿vale? Así que esto solo es una guinda porque tenemos aquí una hora. Nosotros llevamos trabajando en equipo los últimos 2 años y medio. Yo llevo trabajando por encontrar las experiencias de innovación internacionales que tienen vías de replicación durante los últimos 10 años y todo esto está mucho más articulado. Tenemos una horita para verlo ahora, pero os dejaremos muchos más materiales y propuestas para ver cómo esto tiene un espacio también en el aula del futuro y en la práctica que podáis hacer en el aula. Así que recojamos ese espacio como un momento de diálogo y de regalo y recojamos todo ese camino que podemos ir haciendo juntos y compartiendo juntos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasar hacia algunas de las imágenes que estamos trabajando. Creo que en el enfoque del nacimiento de las aulas del futuro necesitamos entender algo de principio, y es que lo que trabajamos en las escuelas, lo que hacemos y el sentido del aula del futuro no es solo un sentido tecnológico, ni es un sentido de cambio del espacio, ni solo es un sentido metodológico. Hay una gran tensión que estamos viviendo ahora mismo en el sistema educativo, pero no solo en España, sino en todos los sistemas educativos del mundo. Cuando recibimos a nuestros niños y niñas desde infantil y pasan hasta primaria y secundaria, hay una gran tensión entre lo que tenemos que conseguir con ellos. Y es cómo los agentes educativos, en este caso la familia y la escuela, son capaces de romper
dinámicas de predisposición genética o del entorno socioeconómico. Es decir, ¿de qué va realmente la mejora, el cambio en educación? No va del cambio por la modernidad, sino va de luchar porque agentes educativos, en este caso los centros educativos y los docentes que estamos aquí, seamos capaces de ofrecer mejores perspectivas de aprendizaje, mejor proyecto vital a los estudiantes, que lo que su predisposición genética y su entorno socioeconómico les tiene predestinados. Esto es algo que hemos visto con muchísima fuerza en los meses de pandemia. Hemos visto que el entorno socioeconómico, por el número digamos, de dispositivos, por la conexión, ofrecía mejores o peores resultados y capacidades de trabajar con los estudiantes que estaban desde casa, y que el entorno donde nos movemos, el barrio, la realidad, la investigación, nos dice que la realidad socioeconómica de las familias de nuestros estudiantes tiene un enorme impacto en sus posibilidades de mejora y en la posibilidad de romper y luchar contra el fracaso escolar, o lo que sabemos todavía mucho más, que llegados a un nivel socioeconómico determinado, las posibilidades de repetición de los alumnos son el doble que el resto de alumnado, que está en otro nivel y en otro entorno socioeconómico. Entonces, ¿de qué va todo esto? Yo sé que a veces necesitamos motivadores, que sean la tecnología, las aulas, el futuro, pero todo esto de lo que realmente va es de cómo nosotros como agentes educativos rompemos el círculo de la pérdida y de la desigualdad que se genera con los entornos socioeconómicos y con la predisposición genética con la que llegan nuestros alumnos al aula. A partir de ahí construimos aulas del futuro, a partir de ahí construimos innovación, a partir de ahí buscamos escenarios distintos, pero siempre poniendo la mira en nuestros estudiantes. Y dicho todo esto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando para podernos traer otras perspectivas al aula del futuro? Fijaros, ahora mismo en Castilla-La Mancha, en vuestra comunidad autónoma, en vuestra provincia, en vuestra ciudad, en España, en Europa y en los 5 continentes del mundo, estamos viviendo una lluvia, una primavera de innovación educativa. Tenemos realidades de transformación que están cambiando lo que tiene que pasar en el aula, no solo en vuestra ciudad y en vuestro instituto y en vuestro cole, sino en los coles de todo el mundo. Y lo más interesante es que tanto un colegio de Cuenca como un colegio de Sydney, como un colegio a las afueras de Nueva York, que está iniciando procesos de transformación, que está construyendo su aula del futuro, está llegando a soluciones muy semejantes que están transformando lo que entendemos que tiene que pasar en la escuela. Por lo tanto, esto yo creo que es la primera gran perspectiva, ¿no? Lo primero que hemos dicho es que el futuro va del presente y de los estudiantes, de romper el círculo de la inequidad y de las malas condiciones a las que podemos abogar y que podemos cambiar como agentes educativos. Por eso necesitamos una aula del futuro, una aula del presente, necesitamos investigar, colaborar, cambiar la estructura del aula, porque lo que queremos es darles mayores oportunidades de aprendizaje y romper, por ejemplo, estadísticas durísimas como las que tenemos en España en las tasas de repetición y el entorno socioeconómico. Ahora, este fenómeno que está ocurriendo no es un fenómeno aislado, es un fenómeno global. Escuelas de todo el mundo están iniciando procesos de transformación del aula. Y para entender esos procesos de transformación del aula nos estamos encontrando que escuelas que van a luchar por ese mismo desafío de hacer aulas que colaboren mejor, de hacer aulas que trabajen mejor en cooperativo, que puedan representar mejor a los estudiantes, que puedan integrar mejor la tecnología, estamos viendo que aparecen patrones de replicación semejantes. Lo que me gustaría hacer con vosotros es mostraros esos patrones. Mostraros los 3 grandes escenarios que, además del aprendizaje basado en proyectos, que ya sé que todo el mundo lo tiene muy claro y que uno dice, oye, ¿qué hacemos con el aprendizaje en el aula del futuro? Sí, desde luego hay que hacer proyectos, pero hay que ampliar la mirada para entender que hay otros escenarios que estamos viendo y que tienen la posibilidad también de trabajar en el aula del futuro, sacarle muchísimo rendimiento y lograr ese gran cambio de atender a cada uno de nuestros estudiantes. Por lo tanto, esta primavera de innovación educativa es lo que vamos a tratar de ver. Esos patrones con experiencias de todo el mundo. Vamos a ver, como os decía, solo la guinda. Vamos a daros más ejemplos para que podáis recoger y vamos a ver cómo esos ejemplos tienen un impacto en la futura aula
del futuro de vuestro centro, en las posibilidades que tengáis de replicación. Todo esto está súper extendidísimo en 2 publicaciones que tenéis para descargar con licencias abiertas. En Viaje a la Escuela del siglo XXI, así trabajan los colegios más innovadores, que si lo googleáis y lo buscáis está en abierto, y Escuelas Innovadoras y Familias Creativas. Ahora vamos a ver 3 tendencias, vamos a ver algunos casos, pero todo esto lo tenéis de descarga en abierto, compartimos muchísimo en abierto, es una forma de entender también la aceleración del cambio y simplemente lo comparto porque hay muchísima más información, quizás haga referencia, alguien dirá, ¿cómo hago esto? Pues probablemente está mucho mejor explicado ahí que lo que pueda decir yo. Vale más a veces una buena hora de lectura con un buen material que una buena hora de escucha. Y eso es algo que tenemos que meternos también todos en la cabeza, a veces en la formación del profesorado. Así que os lo dejo aquí para otras horas de lectura que tengáis, que son también de aprendizaje y de formación. Bueno, vamos a empezar con esta imagen para ir entrando en calor. Joder, es que me han encantado muchísimas de las cosas que han dicho los compañeros antes del aula del futuro, de los espacios, de lo que están haciendo. Y me gustaría mostraros este ejemplo para ir a la raíz, de que yo creo que está latente desde que hemos empezado esta tarde, desde que estamos aquí en bambalinas todos viendo cómo se presenta, estamos escuchando vuestras preguntas y me gustaría presentar 2 imágenes para empezar, para ir al meollo, al eje central de lo que yo creo que hemos estado trabajando y hemos estado tratando como de salir, pero me gustaría verbalizarlo de una manera muy clara. Fijaros, esta imagen que tenéis aquí es una imagen de un centro, de un instituto público, con un centro de educación infantil y primaria, de una escuela, en Brooklyn, a las afueras de Nueva York, un centro muy normal, con un entorno socioeconómico muy complicado, un centro público que tiene la estructura que nosotros entendemos que tiene que tener cualquier centro y cualquier instituto. Esa estructura de pasillo, esa estructura de aulas a los lados con la que nosotros nos movemos y estamos acostumbrados a trabajar. Esta estructura es esa estructura que nosotros entendemos que era para lo que servía la escuela y ha empezado a funcionar, que nosotros trabajamos con los niños, les metamos, les pongamos en una serie de horarios con una serie de características. Me gusta esta imagen y me gusta este caso porque vamos a ver la imagen del proceso de transformación que vivió esta escuelita ocupando el mismo espacio. Este es el mismo espacio, el mismo volumen, los mismos metros cúbicos de aire, pero evidentemente con lo que podríamos decir que tiene muchas similitudes con lo que diríamos nosotros ahora mismo que es un aula del futuro. Un aula dividida, con distintos rincones, con una asignación de funciones de aprendizaje y de experiencia distinta en esos distintos rincones y que rompe con esa estructuración que nosotros entendemos que es el aula, los pasillos y de esta manera, ¿no? Hay algo que es lo más excéntrico a primera vista, que es pensar que evidentemente este aula, ¿qué diferencias hay? Que esta tiene mucho más colores que la anterior, que esta tiene unos materiales más bonitos, que no sabemos lo que pasa, sí, pero evidentemente no se trata solo del espacio. Se trata de que en este segundo aula, ocupando el mismo espacio, lo que hacen los niños y los profesores es distinto, cómo se evalúan es distinto, cómo se organizan el horario es distinto, cómo están dispuestos los materiales es distinto y qué se entiende que es lo que tiene que pasar en el aula e incluso cómo yo como docente en mi día a día participo e incluso cuento las anécdotas que quiero contar. Cuento y hago mi diseño, preparo las actividades. Cómo yo me comporto en el aula como docente es completamente distinto. Y este es el gran cambio que estamos haciendo. El mundo está lleno de aulas del futuro. Las aulas del futuro, antes ha habido una compañera que ha hecho una pregunta que me ha encantado, que era, ¿cuántas aulas del futuro tiene que haber en el cole? Es una, va a haber, todas las aulas van a ser aulas del futuro y tal. Y me parece una pregunta que en un principio podría decir, bueno, ahora vamos poniendo algunas aulas del futuro en la comunidad autónoma, pero esto es el aula del futuro es un vehículo de transformación de las aulas, de tu aula, teniendo esos espacios o no, cambiando la dinámica de cómo te vas a comportar tú en el aula. Necesitamos aulas del futuro, necesitamos que las administraciones integren un espacio donde podamos empujar a nuestros compañeros a decirles que estamos en un programa, que somos embajadores, pero realmente el aula del futuro es solo un vehículo
y un tren, digamos, por la innovación que tiene que ir entrando al sistema y ver cómo realmente pasamos de estos pasillos a estos otros pasillos. Porque la metáfora que está debajo de estas dos imágenes, que está debajo del aula del trabajo, del aula del futuro, es el gran cambio que estamos viviendo con estas dos imágenes y por lo que estamos hablando constantemente de metodologías activas, de integración, de investigación, de colaboración. El gran cambio no es cómo integramos tecnología. El gran cambio no es cómo ponemos palabras en las paredes y las pintamos de colores. El gran cambio no es cómo ponemos más aulas con cristales. Esas son decisiones secundarias que van a ir llegando y ojalá que todas vayan llegando. Pero el gran meollo de esto es cómo pasamos de haber logrado la escolarización universal, que tenemos a todos los niños y a las niñas metidos en el aula, pero que para hacer eso les hemos puesto a hacer a todas y a todos lo mismo, porque no tenemos otra manera, porque tienes 30, 40, porque tienes 7 grupos distintos. ¿Cómo estás haciendo con todos lo mismo a la vez, las mismas actividades, el mismo contenido? ¿Cómo pasamos de eso a lo que hemos llamado la personalización del aprendizaje? ¿Cómo de trabajar en ese horario, con esa forma de trabajar más cerrada, pasamos a escenarios que nos permitan atender las necesidades de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes? De eso va el aula del futuro. El aula del futuro va de crear estructuras que integren tecnología, metodología y espacio para lograr atender las necesidades de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, sin distinción. Y para lograrlo, lo que necesitamos es construir esa posibilidad de que los distintos niños y las distintas niñas trabajen con distintos itinerarios de actividades, incluso podamos evaluarles con distintas herramientas de evaluación en distintos momentos para alcanzar los mismos objetivos en ese mismo currículo y con el grupo clase. Ese es el gran reto de la personalización. Ese es, digamos, el gran propósito. El propósito más grande, más allá de nosotros, la visión de la transformación de las aulas del futuro, es la personalización del aprendizaje. A partir de la personalización del aprendizaje, aparecen escenarios y aparecen los proyectos, el aprendizaje basado en proyecto, y aparecen otras realidades. Pero es esta palabra que es horrible, personalización, que es cada vez una palabra peor, pero que viene de la historia de la pedagogía, con otras palabras que nos han acompañado, que palabras como diferenciación, palabras como adaptación, palabras como personalización, que en el fondo lo que nos va diciendo cada una de ellas es pongamos el foco en los estudiantes y pongamos el foco en lo que necesitan. Entonces, desde este enfoque internacional, desde este enfoque de que podamos entender que las aulas del futuro son aulas también globales, que estamos todos haciendo esta transformación de la escuela, vamos a ver qué escenarios de replicación tenemos, qué podemos construir en un aula del futuro y cómo podemos trabajar con la metodología y con la pedagogía. Recupero esta frase para subrayarla. Todo lo que pase en el aula del futuro y todo lo que pase con la innovación la toma en la medida de nuestros alumnos. No nos engañemos solo con la metodología, no nos engañemos solo con la tecnología. La medida de la innovación nos la dan nuestros alumnos. La medida en que cambiemos y mejoremos sus perspectivas, sus necesidades, su vida, nos la dan nuestros alumnos. Y a partir de ahí es cuando podemos entrar al aula del futuro o al aula del no futuro que no tengamos, porque no tengamos en nuestro centro, y podamos desarrollar metodologías y escenarios de aprendizaje muy distintos. Venga, vámonos a una de las primeras líneas. Recuerdo que vamos a hacer un viaje por algunas experiencias, vamos a sacar algunos patrones, vamos a ver cómo estos patrones están aquí para ver cómo casan y cómo entran para trabajar en el aula del futuro, pero recuerdo que todo el rato que son guindas, que tenéis muchísimo más ahí escrito, lo digo porque esto es un proceso muy rápido, pero que cualquier duda práctica que tengáis la vais a encontrar mucho mejor en todo lo publicado, ¿vale? Lo digo porque vamos a contar historias como, por ejemplo, la del centro y la red de institutos High Tech High de San Diego, en California, que es una red de escuelas públicas que trabajan en la frontera con México y California y que hace 25 años tenían un 50% de fracaso escolar. Lo más interesante es que a finales del siglo XX, en el año 90-95,
la red de institutos High Tech High, que eran unos centros de formación profesional, un tipo de formación profesional básica, que traía y escolarizaba a alumnado mexicano que cruzaba la frontera hasta Estados Unidos, que tenía problemas con el nivel de inglés como lengua materna, pues estaba en unos niveles de abandono escolar del 50%. Y lo más interesante es que esta red, junto a otras redes de centros, como la red Big Picture Learning o otras redes de centros, ha puesto las bases en lo que hoy todos llamamos el aprendizaje basado en proyectos. Lo que sabemos y hablamos todos con tanta naturalidad sobre el aprendizaje basado en proyectos, acerca de el desafío, el trabajo en equipo, los materiales de investigación, la puesta en común de un producto, tal, ha sido creado en gran medida en la historia reciente y en la actualidad por esta red de centros. Lo bonito de la red de High Tech High es, como decíamos, que parte de un 50% de fracaso escolar. Y cuando llegaron al 50% de fracaso escolar, es decir, que el 50% de sus estudiantes no terminaban la educación secundaria, se sentaron como equipo de profesores y dijeron, si lanzando una moneda al aire tenemos el 50% de posibilidades de que aprueben o de que fracasen, está claro que ahora mismo podemos cambiar diametralmente cómo estamos trabajando en el centro, porque lo que estamos haciendo nos está abocando a una de las tasas de fracaso escolar más grandes que habían vivido como centro. Entonces, empezaron a hacer todo eso que les parecía alejado e inviable. Empezaron a trabajar con los estudiantes en equipo. Empezaron a pedirles que crearan productos reales. Empezaron a, entre comillas, perder el tiempo en hacer prototipos, en hacer productos, en hacer proyectos, en que tuvieran que trabajar con el contenido curricular relacionándolo con casos reales, que tuviera que hacer presentaciones ante las familias. Empezaron a poner la semilla de lo que entendemos y trabajamos como el aprendizaje basado en proyectos. Creo que lo más importante, y este es uno de los primeros aprendizajes que quiero que saquemos, es que el aprendizaje basado en proyectos es un paraguas más amplio que necesita de 3 capas, si queréis ponerlo así, para que funcione en el aula del futuro o en vuestro aula corriente o en vuestra aula del presente. Hay 3 dimensiones que son fundamentales para que el aprendizaje basado en proyectos funcione y que corresponden con algunos de los lugares de lo que entendemos que está pasando en el aula del futuro. La primera dimensión para que funcione el aprendizaje basado en proyectos es el aprendizaje cooperativo. Es muy difícil que podamos generar un proyecto si no somos capaces de hacer trabajar a nuestros alumnos en cooperativo. ¿Qué significa en cooperativo? Significa que cuando nosotros diseñamos el itinerario de trabajo en proyectos, tiene que haber actividades individuales y actividades para el equipo, y que lo que estén haciendo en el equipo cuando tienen la disposición de trabajo en equipo, en el área de colaborar o en otras áreas, hay roles repartidos en el equipo. Es decir, podemos tener equipos de 4, donde tenemos un dinamizador de la actividad, un estudiante centrado en la tarea, el secretario encargado de los tiempos y los materiales y un delegado del equipo. Necesitamos generar trabajo en equipo que no sea trabajo como el que hemos vivido nosotros, en el que nos dicen, trabajo en equipo, la semana que viene, las energías renovables contra las no renovables, las nucleares contra las solares, tenéis una semana, me lo presentáis, ay, yo no he hecho nada, el otro no ha hecho nada. Eso no es trabajo en equipo. El trabajo en equipo requiere de un poquito más de sistematización de la que nos pensamos. Requiere que nosotros, en la unidad de hoy, que vamos a trabajar con los estudiantes, en la de mañana y en el proyecto del trimestre, seamos capaces de acotar qué tienen que ir haciendo en el equipo en esos espacios de tiempo y qué nos van presentando en cada uno de esos momentos para nosotros evaluar de manera individual y en el equipo. ¿Por qué es importante ponerles a trabajar en equipo? Porque es importante generar una colaboración para poder trabajar en proyectos. Porque si no, es muy probable que se nos descontrole el aula. Yo creo que esto es algo que hemos vivido todos. Uno quiere hacer un proyecto y siente que les deja tiempo para trabajar, siente que les deja procesos de investigación. ¿Y qué pasa que siente también? Que se descontrola el aula, que se pierde digamos, la estructura para trabajar en el proyecto. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con las metodologías activas, lo que hacemos con los estudiantes es concederles autonomía. Hay un diálogo que se produce constantemente
entre los estudiantes y el docente en el aula que vivimos todos de manera continua cuando entramos al aula. Cuando yo presento algo, ya una clase, entendemos que magistral, todo el control de lo que pasa en ese aula, la decisión de los tiempos, la llevo yo. Por lo tanto, puedo sostener muy bien la estructura y el control de lo que va a pasar en esta hora. Cuando yo quiero trabajar con ellos una metodología activa, lo que pasa es que les cedo una parte del control. Y tenemos que ser capaces de ceder el control creando una estructura donde no se nos escapen de los espacios de aprendizaje. Porque yo creo un proyecto, lo primero que digo, una pregunta, tomad los materiales, empezad a trabajar y entonces hay ruido, se me van, quizás no les he puesto los tiempos y entonces se rompe la estructura y siento que tengo que volver a coger el control. ¿Y cómo tomo el control? Presentando cosas, hablo otra media hora hasta que se acabe la clase, porque si les pongo a trabajar no me dejan y no me hacen caso. Entonces, cuando estamos trabajando con los proyectos, una de las grandes claves es ponerles en equipo. ¿Por qué les ponemos en equipo? Porque tenemos que conseguir que los compañeros se conviertan en docentes. Esto, y recupero esta idea, no va de modernidad. Esto va de cómo ponemos a los otros niños a trabajar en la función de docentes, de cómo les cedemos la responsabilidad de una manera ordenada. ¿Por qué hay que trabajar en equipo? No es porque es guay ni porque es innovador, sino porque es una estrategia en la que el docente trata de ceder el control y el proceso de aprendizaje a los estudiantes, pero los estudiantes se convierten en pequeños docentes que van a garantizar que no nos perdamos por el camino, ¿vale? Visto así, lo digo porque siempre tenemos muchas dinámicas acerca de hay que hacer la innovación, hay que trabajar, esto es lo clásico, lo moderno, no sé, a veces no se trata de si hay que ser guay e innovador o hay que ser clásico y magistral, sino se trata de qué queremos lograr, de cómo vamos a mejorar los resultados de los alumnos, de cómo podemos trabajar con ellos. Entonces, esta dinámica de trabajar en cooperativo, con roles, con estructuras, nos puede garantizar que podamos desarrollar el proyecto. Hay una segunda capa muy importante que es necesario trabajar en el aprendizaje basado en proyectos. Estoy profundizando en algunas ideas porque creo que los compañeros de antes han dicho cosas muy chulas. Han presentado proyectos, han presentado la estructura, pero me gustaría que incluso caer un poquito más y profundizar en este caso en los proyectos para ver en el ABP qué sabemos que funciona. Entonces, sabemos que cuando queremos implementar un ABP, funciona el aprendizaje cooperativo como una variante que garantiza que funcione el proyecto y la segunda variante, la segunda línea de trabajo es lo que entendemos que es el aprendizaje basado en el pensamiento. Creo que muchos de vosotros habéis oído hablar de las rutinas y destrezas de pensamiento. ¿Qué son las rutinas y destrezas de pensamiento? Las rutinas y destrezas de pensamiento son unos organizadores visuales, una forma de entender, de visualizar procesos cognitivos que ayuden a los estudiantes a organizar cómo aprenden a aprender y cómo van aprendiendo. ¿Qué nos pasa de nuevo cuando estamos trabajando en un proyecto? Que les decimos, estos materiales de investigar, esta parte, este otro, ¿y qué tienes que conseguir con esto? Pero no les damos el proceso. Las rutinas y destrezas de pensamiento son unas, como su nombre indica, son unas rutinas de pensamiento que son transversales a todos los contenidos y que tienen una guía, una estructura externa que nos permite ayudar a los estudiantes a que sigan esa estructura de pensamiento para lograr trabajar con el contenido de investigación, con la respuesta, con las preguntas, con el temario o con el material que estamos trabajando en ese proyecto. Las rutinas y destrezas de pensamiento tienen forma de aprende, de compara y contrasta, qué comparten y en qué se diferencian estos elementos, tienen forma de partes y todo, qué partes tiene este sistema, qué hace cada una de esas partes, qué pasaría si le quito una parte y eso qué impacto tiene en el conjunto del sistema. ¿Me seguís con la idea? Veo, pienso, me pregunto, ¿qué veo de esta estructura? ¿Qué pienso que hay debajo? ¿Qué preguntas me surgen? Muchas de estas quizás las conocéis de algunas formaciones que hayáis podido tener o que ya las estáis trabajando en el aula. Para otros, quizás es la primera vez que escucháis hablar de esto, pero el aprendizaje basado en el pensamiento, las rutinas y destrezas, lo que hacen es ayudarnos de nuevo a que cuando cedamos el control del aula a los estudiantes podamos organizarlo de alguna manera en que
ceder control no signifique descontrol, en el que ceder control o dar responsabilidad en la autonomía del aprendizaje no signifique descontrol y bajada de aprendizaje, sino que podamos ceder actividad y autonomía y podamos recibir mejora del aprendizaje. Por lo tanto, y última línea, ¿qué funciona para implementar un proyecto en el aula del futuro o en tu aula de clase? Aprendizaje cooperativo, rutinas y destrezas y lo último, lo que podríamos llamar una evaluación auténtica, una evaluación continua en todo el proceso. Cuando ponemos la nota, esa calificación, nosotros la reconocemos en un número, pero ese número es un diamante de muchas caras. Y ese diamante de muchas caras, como un diamante, imaginaos un diamante de verdad, un diamante tamaño natural, como todos los diamantes que tenemos todos en casa, gigantes, de mucho valor, un diamante, ¿no? Un diamante que tiene muchas caras. Esa nota diamante, en cada cara, es una evidencia de aprendizaje, una herramienta de aprendizaje que compone la nota. Cuando nosotros tenemos que ponerle a los estudiantes un número, le ponemos un número que hemos desintegrado en muchos momentos de evaluación distintos. Cuando trabajamos en proyectos, no tiene ningún sentido que hagamos un único examen al final. Cuando trabajamos en proyectos, no tiene ningún sentido que evaluemos solo al final, que evaluemos solo con una única herramienta, que evaluemos ni siquiera solo con un único elemento que es el producto con un examen. Para que los estudiantes se involucren en el desarrollo del proyecto y volvamos a recuperar su actividad y el control del proyecto, necesitamos que entiendan que hay distintos momentos de evaluación con distintas evidencias de evaluación que componen la nota final y que componen el diamante de la calificación que les estamos poniendo. Por lo tanto, escenario colaborativo, escenario de proyectos, escenario de trabajo, pero ese escenario y esos proyectos que muchos estáis trabajando ya a través del aprendizaje basado en proyectos, tiene que ser un escenario cooperativo, con rutinas y destrezas y con una evaluación formativa continua, que tenga no solo una nota ni solo una herramienta de evaluación, sino distintas, variadas y en distintos momentos. Estas tres cosas que van a hacer, estas tres cosas van a garantizar que vuestro proyecto, que vuestro ABP funcione muchísimo mejor y que van a tener la posibilidad de trabajar con ello en distintos espacios, distintos en esos rincones del aula del futuro. ¿Qué nos hace la tecnología cuando trabajamos con herramientas digitales para el aprendizaje cooperativo, para las rutinas y destrezas y para la evaluación continua? Alguno me dirá, y puede estar pensando, ¿no? Porque dice, ya, esto lo estamos viendo y está muy bien, pero una evaluación continua es muy complicada. Porque yo quiero hacer un proyecto, me parece bien, lo hemos intentado, pero desintegrar la nota, como tú nos dices, es una tarea difícil. Y realmente es una tarea difícil, porque entonces requiere que tú tomes, digamos, calificación, elementos, que recojas más evidencias del aprendizaje de una manera más continua, y recoger más evidencias implica que las tienes que organizar de alguna manera. Es decir, yo a veces, cuando hablamos sobre el examen, la fuerza del examen, el examen gana muchas veces por fuerza, porque realmente tiene una postura cómoda. El examen, como cualquier otra herramienta de evaluación, tiene luces y sombras, las rúbricas, el portafolio, las dianas visuales, las listas, los checklists, las listas de observación. Toda herramienta de evaluación tiene luces y sombras, igual que el examen. Y el examen vale para muchas cosas muy bien y para otras cosas no vale tanto. Pero en el fondo creo que producimos un abuso porque nos resulta cómodo por algo que no tiene que ver tanto con el aprendizaje, sino por la dificultad de recoger evidencias en más de un momento. Porque es más fácil recoger una evidencia y entonces calificar. Si necesitamos recoger más evidencias, nos lo pone la realidad educativa muy difícil y cuando tenemos más alumnos, más. ¿Qué ofrece la tecnología? ¿Qué se puede hacer en una aula del futuro? En los espacios. ¿Qué ofrece la tecnología cuando tenemos un espacio de colaboración, un espacio de investigación, un espacio de presentación? ¿Qué ofrece la tecnología? La tecnología, lo que sabemos que hace ahora mismo con los docentes es dos cosas. Primero, la capacidad de darnos superpoderes que no teníamos hasta ahora. Superpoderes
que eran impensables. Uno de estos superpoderes, y vamos a ponerlos con ejemplo, es lo que estamos haciendo ahora mismo. Comunicarnos en directo en cualquier lugar con la pantalla, 320 personas, y estar aquí viendo todas estas experiencias. Pero otro superpoder que me da la tecnología es que a mí, como profe de inglés, me permite que mis estudiantes puedan subir una conversación grabada en inglés o me puedan leer un texto en inglés, me lo compartan a través del grupo que tenemos de clase, a través de la carpeta que tenemos compartida de OneDrive, a través de... me compartan el audio, que se lo puedan grabar cuando ellos quieran, me da igual con su móvil, que con el móvil, que con el dispositivo, y yo pueda calificar la expresión oral de mis estudiantes. Evidentemente, siempre hemos podido calificar la expresión oral de nuestros estudiantes, pero claro, si yo antes tenía que verlo de uno en uno, me resultaba imposible. En cambio, ¿qué nos da la tecnología? La posibilidad de almacenar en un sitio la conversación y la expresión oral de todos los estudiantes que podamos tener. Por lo tanto, ¿yo les hago un examen de inglés, de gramática? Sí. ¿Leen un texto en inglés? Sí. ¿Les hago el examen del inglés? Sí. ¿Participan en la clase? Sí. Pero además me pueden mandar en audios con su expresión oral y vamos a ver exactamente y a mejorar la calificación y añadir otro nivel y otra forma de verlo. Esto es solo un ejemplo. Creo que todos conocemos muchísimos ejemplos distintos acerca de cómo los estudiantes con la tecnología nos pueden compartir elementos y ayudarnos a hacer evidencias de aprendizaje. Otro ejemplo que es maravilloso que necesitamos es digitalizar nuestras rúbricas. Hay muchos docentes que se han lanzado, sobre todo en secundaria, a trabajar por rúbricas y esto es algo genial. Poder decirles a nuestros alumnos, ¿no? Y no me malinterpretéis, no tiene que ver con la etapa, sino poder decirles a nuestros alumnos de bachillerato qué es un buen texto, qué es un buen comentario de texto para historia, para el examen de la PAU. Mira, te voy a dar estos criterios y esta es la rúbrica. Por lo tanto, cuando vayas a hacer el comentario de texto, esto no va de que si sabes poco, mucho de historia o que si te voy a poner el examen, tal, sino no, esto va de cómo hacer un buen comentario de texto para la PAU. Entonces, vamos a ver esa rúbrica de qué es un buen comentario de texto para la PAU. Entonces, te voy a compartir la rúbrica y la voy a poner aquí en una tabla de Excel con Microsoft del espacio que tenemos compartido. Y te voy a pedir que me mandes el comentario de texto y yo te voy a devolver en esa rúbrica cuál es la respuesta, cuál es la puntuación en la rúbrica de lo que es un buen comentario de texto para la PAU. Y no solo te lo voy a devolver, sino que quizás tú puedes evaluar algún comentario de texto de los compañeros para que notes la diferencia, para lo que veas que es una buena introducción, que es un buen cierre, que es la claridad, qué significa tocar los puntos principales. Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer esto? Si yo tengo que cogerlo de uno en uno, es muchísimo trabajo. Si yo lo tengo compartido en una unidad, es viable, porque tengo la rúbrica compartida en nuestra tabla de Excel, te la puedo compartir y veo inmediatamente los resultados. Fijaros, utilizar la tecnología requiere un aprendizaje. Las comunidades autónomas están haciendo un trabajo enorme por adquirir esta competencia digital docente del B1, por trabajar en el B2, por trabajar en el C2, en el C1, por trabajar. Pero a la hora de la práctica docente necesitamos estas prácticas que realmente nos faciliten la vida como docentes en el aula. Lo que nos puede hacer la tecnología es darnos estos superpoderes. Superpoderes para el aula del futuro. El superpoder de recibir 40, 50 y 60 conversaciones oral en una lengua extranjera, el superpoder de poder recibir rúbricas que se autocorrigen o que se corrigen los compañeros y los estudiantes entre sí y que no se trata de que yo corrija todas o de que tal, sino que dé un resultado autocorregido. Es decir, estos grandes elementos que nos da la tecnología, de poder grabarse vídeos de presentación, de poder crear un almacén, una biblioteca de buenos comentarios de texto, de buenos ejercicios de la PAU. Hablo de la PAU ahora porque muchas veces nos planteamos que esto quizás no se puede hacer porque los de bachillerato, porque tienen que presentarse para la PAU. Si es todo lo contrario. Si es que tenemos que entender cómo la tecnología nos da alas, nos da poderes a los docentes de cosas que antes nunca hubiéramos podido imaginar. Porque nunca hubiéramos podido imaginar tener que hacer un proyecto, tener que recoger más de una evidencia y recoger esas evidencias día tras día. Si ahora mismo nosotros hacemos un proyecto, un ABP, lo lógico es que le pidamos a los estudiantes que vienen en un cuaderno digital, en un cuaderno de papel, en una bitácora, en un blog o donde queráis, en vuestro OneDrive o donde sea que lo estéis haciendo con las posibilidades digitales, nos suban lo que han hecho cada día.
porque de esa forma podemos tener una visión mucho más fácil de lo que han hecho cada día. Eso solo es posible gracias a estas posibilidades de la tecnología. Si yo tuviera que llevar los cuadernos de cada estudiante del ABP que estoy haciendo, eso sí que es inviable como docentes. En cambio, lo que nos da la tecnología es que si podemos crear un espacio donde ellos puedan subir o la foto, o tienen el cuaderno de notas en digital, o el blog de cada entrada, ahí sí que puedo ver y puedo corregir y puedo trabajar sobre ellos. Entonces, rompamos esta idea y no tratemos de darle vueltas ni de buscar las tuercas a lo que no podemos hacer. Habrá cosas que la tecnología no puede hacer y habrá cosas que nos facilita la vida y necesitamos pensar con estas herramientas que tenemos como cuando hacemos proyectos en el aula del futuro, la tecnología nos facilita el día a día y la realidad. ¿Habéis visto ejemplos? Los ejemplos de robótica, los ejemplos de los vídeos. Quería poneros otros ejemplos, pero recordar esta fuerza del proceso. Vamos a ir al segundo escenario. Estos dos escenarios que vienen en adelante os van a resultar nuevos, os van a resultar distintos, quizás os van a resultar alejados, pero creo que es una buena forma de cerrar la tarde y de seguir ampliando el concepto de aula de futuro y ver lo que nos espera en los siguientes años por tendencias internacionales, pero por tendencias prácticas y reales también. Me gustaría presentaros esta experiencia de una red de centros en Suecia que se llama Kunskapsskolan. Son una red de centros públicos en Suecia, son 36 centros en Suecia, pero han creado toda una red enorme de escuelas públicas de educación primaria y secundaria en la India, donde ya están trabajando con 100 centros educativos con esta forma de trabajo. Pero vámonos al enfoque, vámonos a ver lo que está ocurriendo. La red de centros Kunskapsskolan tienen 0 fracaso escolar. No hay un solo centro, ni en la India, ni en Suecia, que tenga algunos estudiantes que no terminan la educación secundaria. Y el secreto es muy sencillo. Es porque en su filosofía y en cómo han organizado el proyecto, todo lo que organizan se pone a disposición de que los estudiantes decidan cuándo están preparados para enfrentarse a la graduación, a los exámenes, a las calificaciones. Todo está organizado de tal manera que se pueda antes para ver cuándo se sienten preparados para sacar adelante la asignatura, para sacar adelante la materia. Y vamos a ver cómo lo han organizado y vamos a ver cómo es un escenario que está empezando a aparecer en todo el mundo y que tiene toda la perspectiva de aula de futuro. Fijaros, cuando en el año 1995, cuando nacieron los blogs, lo primero que nos permitieron hacer los blogs fue crear contenido sin tener capacidad de programación para Internet. Es decir, hasta que se aparece la idea del blog, lo que teníamos que hacer era saber programar algo o tener una capacidad de poder escribir código para subir algo a Internet. Pero los blogs lo que nos hicieron fue crearnos un cuaderno digital. Era un cuaderno donde, sin saber, es como que te comprabas el cuaderno de papel, lo comprabas en digital y podías compartir. Sabías escribir, sabías pasar las páginas y sabías hacerlo. Esta red de profes, cuando vio que se podía crear estos blogs, se le ocurrió algo interesante y es pensar, si podemos poner en el dispositivo, en un blog, una serie de pestañas, en cada una de esas pestañas del blog podemos poner unos materiales con unos vídeos del contenido y unas actividades niveladas de menor a mayor dificultad, de tal forma que incluso haya una relación con cómo se va aprendiendo la calificación y en cada una de estas pestañas el contenido que tienes que trabajar y las actividades que tienes que resolver para decir, oye, te lo sabes, estás trabajando bien. Y pensaron, imagínate que en matemáticas, este trimestre que tenemos que hacer hasta Navidades, lo dividimos en 10 pestañas. Esas 10 pestañas trabajan el contenido. Y por lo tanto, cuando los estudiantes quieren ir a ver lo que pasa con ese contenido que tienen que trabajar, lo que se encuentran en cada pestaña es el material escrito, los vídeos explicativos del profe y las actividades que tienen que ir ejecutando. Os va sonando esto parecido a algo que ha ido llegando después. Y es que estos profes se grabaron
y empezaron a grabarse las explicaciones y empezaron a ver que pasaba algo, que es que ellos cuando estaban en clase ya no tenían que estar explicando todo el rato. Cuando llegaban a clase, daban la bienvenida, veían qué pasaba, recogían algunas ideas principales y luego los estudiantes, dependiendo en qué pestaña, en qué peldaño de lo que iban trabajando, iban viendo el material que necesitaban. Habían estudiantes que se quedaban en una pestaña y tenían que ver los vídeos 10 veces, otros que lo veían a la primera, iban recogiendo todo en un cuaderno, los docentes iban viendo qué ritmo llevaban y podían dedicar de los 50 minutos de clase, pues 30 a ver cómo iba el ritmo, moviéndose de los estudiantes, iban moviéndose entre ellos, en qué peldaño estás, cuánto te falta, hay que afinar, hay que no tal. Llegaron hasta tal punto que empezaron a ver cuándo querían ir examinándose los estudiantes de secundaria, cómo iban avanzando y cómo iban llevando todo esto recogido en lo que llamaban un portafolio, en un diario de aprendizaje. Fijaros lo que este centro fue haciendo con esta idea. Lo primero que fue haciendo fue que entendimos la tecnología para algo que no sea, para algo que no le quite importancia a los docentes, sino que lo que hicieron fue grabarse los docentes y utilizar la tecnología para transmitir. De tal forma que los profes podían elegir cuándo querían contar y qué cosas en el aula, pero empezaron a tener tiempo para ver qué necesitaban los estudiantes. Utilizaron la tecnología para algo más, que es para algo que ha venido después y que estamos viendo ahora, que es para tener el contenido explicado por mí o por otros docentes y que los alumnos lo puedan tener de una manera pues, más concreta y a su disposición siempre. Que no solo sea porque lo tengo yo como docente, sino que lo tienen ellos en el dispositivo. ¿Qué es lo que permiten los dispositivos en un aula del futuro? Lo que permiten es precisamente que los alumnos se pueden mover a colaborar, a investigar, a presentar o a crear, porque en el dispositivo o en los materiales que llevan en la guía, en el dossier, está lo que necesitan. ¿Por qué se pueden mover los estudiantes? Porque tienen diseñada la experiencia y bien porque tengan los vídeos, bien porque tengan enlaces o bien porque lo tengan impreso, se pueden ir a colaborar y luego a presentar, luego a investigar y luego se pueden ir a mover porque tienen todo eso preparado en un sitio. Hay gente que lo hace imprimiéndolo y claro, necesitas tu trabajo porque casi te preparas una revista de la experiencia de aprendizaje, del proyecto, de la línea, pero hay otra gente que está empezando a construir lo que podemos decir que son las listas de reproducción educativa. Todos vivimos en esta realidad con playlists. Nuestra vida está llena de playlists. Todo el mundo tenéis vuestras playlists de música, tenéis vuestros vídeos de YouTube, tenéis vuestros canales de suscripción a Netflix, a HBO, a lo que queráis, y todos vais creando la lista de contenido. ¿Qué nos está pasando con la tecnología? Que el problema no es el contenido. El auténtico problema es organizar el contenido. Porque ahora mismo el currículo entero de toda secundaria de historia está en YouTube, guionizado y con vídeos. El currículo entero y los materiales del cuerpo humano, de los sistemas solares, de conocimiento del medio, lo están dando las editoriales, plataformas gratuitas. El currículo entero está ahí, incluso en formato vídeo. O sea, quiero decir, hay plataformas que ofrecen los ejercicios matemáticos. Hay todo lo que realmente queremos, no es una cuestión de si está o no está. En el año 1980, los docentes se iban al kiosco a comprarse el periódico de los domingos para comprar un documental acerca de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un valor porque lo podías poner en clase, trabajar, le hacías copias, hacías un montón de cosas. Ese valor se ha perdido porque todos los documentales de la Segunda Guerra Mundial los tenemos puestos en abierto para poder trabajarlos en el aula. La pregunta no es si tenemos o no el contenido, la pregunta es cómo somos capaces de organizar toda la barbarie de contenido que tenemos y que eso tenga una estructura de aprendizaje. Por eso, lo que está surgiendo es la posibilidad de crear listas de contenido educativo. ¿Cuál es la parte interesante de esto? Las listas de contenido educativo me permiten trabajar el contenido curricular, ahora con un vídeo, ahora con un texto, ahora con 3 actividades de no sé qué, ahora con 2 actividades del INTEF, ahora con 2 actividades de la editorial. Y esa lista de contenido quizás va enfocada a algunos alumnos con unas necesidades de aprendizaje, mientras que en el mismo aula puede ir trabajando con otra lista de contenidos, que está trabajando los mismos contenidos, pero que quizás tiene actividades distintas y que va enfocada a otros alumnos.
No sé si este enfoque lo estamos viendo, lo que implica también para trabajar en el aula del futuro. No se trata solo de hacer proyectos, se trata de entender que cuando tenemos el dispositivo, lo que nos da la autonomía del aprendizaje de los alumnos es que ellos tienen un itinerario, una experiencia de aprendizaje en sus dispositivos o impresa de alguna manera y que se pueden mover en el aula del futuro, en esos espacios para hacer cosas distintas a partir de esa lista, de esa playlist de contenido. La experiencia de Kunskapsskolan es solo una experiencia representativa de todo lo que estamos viendo ahora mismo que está ocurriendo. Si, me imagino que habrá alguien aquí que trabaje con Khan Academy, con la Salman Khan, con la página web de Salman Khan. Recibió el año pasado el premio Princesa de Asturias por el trabajo en educación y por lo que están haciendo. ¿Qué hace Salman Khan? Lo que hace Salman Khan es presentar un montón de contenido curricular organizado en listas de reproducción, de acuerdo a lo que necesitan los estudiantes. La mejor experiencia que podéis vivir y donde está explotando todas las posibilidades de trabajo es con la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática, cuando te da un ejercicio, tú le devuelves una respuesta concreta. En el campo de la semántica es más difícil, porque si alguien te pregunta cuáles son las funciones del aparato digestivo, para que el dispositivo te lo corrija, es un poco más difícil, porque tiene contenido semántico. Pero en mate, en física y química, en otras áreas, cuando te ponen un problema, tú puedes dar la respuesta y en ese momento la lista y el contenido te da sí o no y te sigue dando un montón de posibilidades de responder. Bueno, la idea de trabajar con listas de contenidos está en todas partes y me gustaría que pensarais con esta misma idea en vuestra aula del futuro en cómo ha cambiado la realidad de cómo escuchamos música. Creo que ahora mismo no se trata de si te compras un CD o te das de alta en Spotify. Lo que se trata y el gran propósito es escuchar música. Pero cuando tú te das de alta en Spotify, lo que nos estamos acostumbrando y cómo vivimos la escucha de música en Spotify, en Apple, en donde queráis, en Prime Music, en donde queráis. Lo que cambia de la idea de escuchar música es que no, el contenedor al que estábamos acostumbrados, el cassette, el CD, el vinilo, da un orden concreto y esas canciones son como los temas. Tienes la canción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y el tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero ese contenedor de temas y de canciones se rompe con la posibilidad de que tenemos muchas otras canciones y muchas otras posibilidades de crear listas a partir de lo que necesitamos. Yo ya no escucho el disco, puedo escuchar el disco de mi grupo favorito o las canciones de mi grupo favorito o las listas de villancicos, la lista de me voy de viaje y tengo aquí canciones variadas y me creo mis listas. Esta metáfora acerca de cómo nos comportamos con la música y cómo vemos contenido, cómo vemos series y cómo vemos películas ahora mismo que no esperamos en los anuncios y ya te resulta una cosa como extraña porque dices, pero ¿por qué tengo que estar esperando ahora 8 minutos si lo puedo ver mañana? O sea, esta estructura de cómo trabajamos con el contenido es la misma que está viniendo para cómo trabajamos con el contenido educativo. La idea de crear listas que no estén terriblemente organizadas con tema 1, tema 2 o con los tal, sino que estén de acuerdo a lo que necesitan los estudiantes y a las posibilidades de recursos que tenemos con todos ellos. ¿Cómo se hace esto? En Escuelas Innovadoras y Familias Creativas hay un desarrollo mucho más extenso, se puede trabajar. La pregunta no es si hay que hacerlo en Moodle, si hay que hacerlo en Microsoft, si hay que hacerlo en Google Drive. La pregunta es cómo me preparo yo esa línea de desarrollo. Entonces, hay ahí ejemplos, no vamos a profundizar ahora, son las 7:30, me queda un último escenario que es muy importante, pero quiero que veáis cómo el impacto de lo que hacemos y de las propuestas del aula del futuro no tiene que ver solo con los proyectos, sino que tiene que ver con la idea de cómo integramos metodología, espacio y tecnología, y ese cruce de los tres se traduce en listas súper chulas de reproducción de contenidos para distintos alumnos con distintas necesidades, en proyectos donde los alumnos trabajan en cooperativo y con evaluación formativa, o en lo que podríamos decir
que es el tercer gran itinerario, el tercer gran escenario, y con esto termino de ejemplos para trabajar en el aula del futuro, que son los paisajes de aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje es la pedagogía con mayor utilidad para lograr la personalización del aprendizaje en el aula. La personalización, la posibilidad de atender las necesidades de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos, creando itinerarios con actividades de distinto tipo, de distinta naturaleza, que respondan a distintas necesidades, integradas en una misma historia, en un mismo tipo de contenido, con el mismo contenido en el grupo clase, pero dando a cada uno de los alumnos distintas opciones y distintas cosas que necesitan. Vamos a poner un ejemplo. Aula del futuro o aula corriente. Conocimiento del medio o ciencias naturales, desde quinto y sexto de primaria hasta primero o cuarto de la ESO. El cuerpo humano. El cuerpo humano que nos acompaña desde casi sorteando lo primero de primero y segundo de primaria, de las narices, tronco y extremidades y tal. En cuanto aparecen los sistemas, empezamos. Sistema respiratorio, sistema motor, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema reproductor, y avanzamos así. Eso nos ocupa. En espiral aumentamos el contenido, volvemos a recuperar los sistemas, pero vamos desde tercero, cuarto, quinto, sexto, primero, segundo, tercero, cuarto, aumentando el contenido, aumentando las funciones, aumentando los órganos, aumentando la profundización de los procesos. Vamos tocando constantemente el cuerpo humano. ¿Cómo hacemos este proceso? Hacemos la reproducción del casete. La reproducción en el que yo tengo un cassette y como es el cassette, pongo el play y digo, tema 1, sistema digestivo. Las partes del sistema digestivo, los órganos del sistema digestivo, actividad 2, 3 y 4 y 5, tema 2, segunda canción, sistema respiratorio, las partes del sistema respiratorio. Cuento una anécdota, que es la anécdota que me tengo preparada, que funciona muy bien y engancha, del tabaco, del cáncer del pulmón, de una historia que tengo, cuento no sé qué. Quizás algo interesante, actividades 4, 5 y 6, tema 4, y me voy, sistema. Entonces voy sistema tras sistema. Voy trabajando así, trabajo en el libro de texto, quizás llego al dossier y digo, aquí hay una actividad chula de experimentación, no sé si me va a dar tiempo, pero vamos a verla. Imaginaros un paisaje de aprendizaje. Y el paisaje de aprendizaje es el siguiente. El paisaje de aprendizaje es un cuerpo humano en digital o en analógico que se mueve por los distintos, un cuerpo humano real en el que nos vamos a mover en equipos con una nave espacial que nos ha hecho muy pequeñitos, como la película del chip prodigioso, y vamos a entrar dentro del cuerpo humano. Por cada uno de los órganos y por cada una de las paradas que hacemos en cada sistema, tenemos un reto, un desafío, una actividad. Cada uno de esos retos, desafío y actividad tiene un contenido, un vídeo, texto de un libro que hemos copiado o pegado, texto de una página de no sé qué, un ejemplo. Y en cada órgano hay algo que trabajar, una evidencia y una actividad que responder y un recorrido que vamos a hacer en ese sistema. Los alumnos en equipo pueden moverse en ese sistema tomando en ese mapa la dirección que quieran. Pueden ir, imaginaros literalmente, imaginaros el sistema respiratorio, el esófago, la boca, la faringe, cómo llega, los pulmones, los alveolos. Imaginaros en ese mapa real distintos puntos con distintas actividades y un recorrido. Y les digamos a los estudiantes, tenéis estas 2 semanas para trabajar sobre el sistema respiratorio. Podéis moveros en equipo por este recorrido como queráis según lo vayáis haciendo. En cada uno de estos espacios del aula del futuro tenemos una actividad para colaborar, otra para investigar, otra para presentar y os vais moviendo en equipo. Incluso puede ser que cuando hagáis 2 actividades de un tipo aparezca una actividad sorpresa para aquellos que quieran seguir haciendo o aquellos grupos que tengan otras necesidades se puedan ir por los mismos pulmones y los mismos alveolos, pero vayan a hacer actividades de otro tipo. Los paisajes de aprendizaje dibujan la posibilidad de que integremos distintas actividades, distintos momentos en el grupo clase con el mismo contenido curricular oficial y con los mismos tiempos, pero que tengamos a estudiantes haciendo actividades distintas y atendiendo o
intentando lograr atender sus necesidades de aprendizaje. Un paisaje de aprendizaje es el sistema respiratorio y el cuerpo humano, pero un paisaje de aprendizaje es también un zoo, donde con el mapa del zoo vemos todas las especies animales y trabajamos con ellos en el recorrido del zoo. El mapa del paisaje de aprendizaje es el universo, con los planetas, donde vemos cada uno de los planetas y vemos las distintas accidentes, las distintas actividades, elementos, satélites, lunas y lo que significa. Vemos un mapa de la tabla periódica y vamos moviéndonos en la tabla periódica con actividades de esos distintos elementos. Los paisajes de aprendizaje integran ese aprendizaje cooperativo, actividades variadas, gamificación y, sobre todo, lo más importante, que entendamos cómo podemos hacer el gran cruce entre lo que es esta transformación del aula del futuro, que es el espacio real, con esos espacios de colaborar, etcétera, lo que nos permite la tecnología y lo que nos permite la metodología. El cruce y el secreto está entre estos tres grandes enfoques. La posibilidad de cómo armamos un proyecto que nos dé todo lo necesario de estas grandes líneas de trabajo. Yo creo que son las 8 menos 25. Hemos visto 3 ejemplos, hemos profundizado en el aprendizaje basado en proyectos, hemos visto otras 2 líneas de futuro que tampoco son de futuro, que son de presente en muchas escuelas en el mundo y en España y con compañeros vuestros, y creo que hemos entendido la posibilidad de que el aula del futuro es de presente y que esto va de cada estudiante y de la personalización. Así que muchas gracias y vamos a ver qué podemos compartir ahora, preguntas, dudas y todas esas cosas. Lucía. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Es verdad que es súper necesario también tener en cuenta un poquito las bases pedagógicas, un poco cómo funciona este aprendizaje, ¿no? Cómo podemos enseñar por proyectos y demás, y que al final el aula del futuro es un espacio dinámico donde aplicar todas estas metodologías, estar al día en tendencias educativas y ver cómo ponerlas en práctica. Así que, bueno, nos has hecho también pues centrarnos un poquito en todo esto. Vamos a dar paso, si queréis, a las preguntas, igual por el chat, y las vamos contestando. Hay un poquito de retardo desde que hacemos las preguntas, desde que emitimos, Alfredo, hasta que recibimos en el chat, así que... Vale, sí, ya lo está viendo. Sí. Bueno, por aquí comentan que ha sido muy interesante. Nos han preguntado también por los enlaces a los libros que comentabas al principio. Sí, la verdad es que no es que son súper fáciles, no los suelo compartir. Si quieres, o sea, con poner el título es que los encuentras. No sé si con poner el título aparecen en internet para descargar, o sea, que es que de verdad. Sí, los hemos puesto en las destacadas, en preguntas destacadas. Nada, nos dicen que se quedan con ganas de seguir escuchándote. Muy interesante. No sé si hay alguna duda más, alguna duda que queráis plantear. Son las 8 menos 20, yo creo que... Ya, estamos un poco cansados ya después de... Se llevan las dudas para la almohada y mañana a las 8 de la mañana, cuando esté otra vez en activo, dirá, ahora me surge no sé qué. Creo. Sí, bueno, vuelven a preguntar que cómo se puede convencer a personas que sean un poquito más reticentes a este cambio o a implantación de las nuevas metodologías. Nosotros trabajamos con muchos centros educativos, o sea, de manera continua. Este año hemos estado trabajando con 25, de manera continua toda la formación del profesorado, pero luego tenemos acciones muy variadas donde vemos distintas realidades. Y la realidad de todo esto es que yo creo que hay que primero romper
una dinámica perversa que se ha creado en los centros, y es que parece que hay una separación entre innovadores y clásicos. Hay como una cosa de que tienes que hacer un flipped classroom, tienes que hacer un no sé qué, y el otro, que igual es un docente excelente, que nunca usa la tecnología o que tal, se siente, o sea, creamos una división que lo más importante es no relacionar innovación con modernidad, sino relacionar innovación con mejora de resultados. Yo creo que todo docente que está en el aula se puede sentir vinculado con el proyecto en la medida que le explicamos que esto no va de ser moderno, que esto va de mejorar el trabajo con tus estudiantes. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para mejorar cómo estás trabajando con tus estudiantes? No se trata de que si la novedad de las prácticas, porque el aprendizaje cooperativo no es moderno, es viejísimo y sigue siendo muy necesario. Y la mitad de los pilares de lo que consideramos que son pedagogías modernas son de hace 2 siglos y siguen siendo muy necesarios. La pregunta no es por la modernidad y la innovación. La pregunta es por la mejora del trabajo con tus estudiantes. Creo que esa es la pregunta que hemos formulado mal. Hemos creado como un bando entre hay que innovar, y entonces hay gente que ha dicho, joder, es que yo estoy haciendo mi aula, pero tú me estás diciendo que para innovar tengo que hacer no sé qué, y yo... La pregunta es, ¿cómo puedes trabajar mejor con tus estudiantes? ¿Cómo puedes lograr mejorar sus resultados, mejorar sus competencias? Todas, no solo las que digamos que caben, sino la social, la de aprender a aprender, ¿cómo puedes mejorar sus competencias? Entonces, esa como una primera pregunta necesaria que a veces cuando alguien aborda a los compañeros, yo creo que no hay que hacer el abordaje de la innovación, hay que hacer el abordaje de la mejora del trabajo con tus estudiantes. Y quizás esa es una forma de acercarnos mejor. Porque la principal herramienta en el aula somos los docentes. Entonces, cuando le pedimos a los docentes que cambie algo y le pedimos que cambie la metodología, no le estamos pidiendo que compre otra cosa ni que use otra herramienta física como un mecánico. Ya sé que esto parece básico y que es como, pero me gusta poner este ejemplo que es muy visual, ¿no? Un mecánico se compra otra herramienta y entonces con esa herramienta actúa de otra manera. Pero es que el trabajo de los docentes en el aula somos nosotros. La cara es el docente. La estrategia es el docente. Cómo se comporta, cómo organiza, es el docente. Entonces, cuando le estamos pidiendo a un compañero o una compañera que cambie de metodología, hay una gran parte de lo que le estamos pidiendo es que cambie cómo se comporta en el aula. No le estamos pidiendo que haga otra cosa, sino que haga cosas a las que a veces son difíciles porque no son así esos docentes. Entonces, creo que este enfoque es un enfoque que hay que tener cuidado para entrar de otra manera con los compañeros y con las compañeras, para romper algunos diálogos que caen que nos posicionan, ¿no? Como una lucha entre innovación y clásicos, que a mí no me gusta abordar, que tiene que ver más con cómo buscamos buenos resultados y cómo hacemos ese proceso. Y dicho esto, lo más importante es encontrar la gente dentro de tu clase, dentro de tu cole, fuera de tu cole, intercentros, aquí comunicados, la gente con la que puedes hacer este proceso. El aula del futuro es tu espacio, adelante. Lucha por un aula, hazte embajador, comparte la experiencia y demuéstraselo a tus compañeros. Déjate de, ¿sabes? Que decir, teoría es que no la sabemos todos. Yo no creo que haya un centro en España que no haya hecho una formación de aprendizaje basado en proyectos. O sea, no creo que no lo haya. Y creo que el tema no es que no se sepa. El tema es cómo podemos acompañar el proceso para que se integre de manera normalizada en tu día a día y cómo podemos hacerlo también que sea viable. Entonces, yo creo que todos sabemos la teoría. Si el problema es cómo acompañamos y cómo le puedes decir a tus compañeros, vamos a ver qué hacemos y cómo me guardo esta experiencia, el año que viene la replico y la mejoro, la comparto. Entonces, hay que hacer, hay que mostrarlo con mucha tranquilidad y con mucha cercanía y buscarse a las otras personas que están contigo en el proceso. Creo que antes lo ha dicho el compañero también, ¿no? Ha hecho una metáfora de lápiz, que es una metáfora de la punta y la goma que borraba y toda la gente que está ahí en el medio, ¿no? Pero creo que necesitamos encontrar a la gente de punta. Esa es la gente que necesitamos encontrar. Necesita buscar la gente de la punta del lapicero, la gente que está como tú, la gente que está a las 8 menos cuarto en una jornada del aula del futuro
y compartiendo la experiencia y poniéndote a trabajar con ellos. Si hay alguien que no te quiere escuchar, déjale porque no es su momento. Nosotros en los procesos de trabajo de los coles a veces decimos, nosotros hacemos muchas cosas con muchos docentes y a veces encuentras docentes que te das cuenta de que hay algo más grande que lo profesional que le está impidiendo hacer ese proceso y a veces es bueno respetar también ese campo y dejarlo. Pero acércate al que te sigue, acércate a la punta del lápiz y vete haciendo el cambio.